La carta del apóstol Santiago, sin lugar a dudas, es una carta que confronta de una manera muy especial, muy profunda y muy clara nuestra fe cristiana, nuestra vida de fe, la aplicación de todo nuestro entendimiento, de nuestra cosmovisión, de cómo nosotros comprendemos el Evangelio en nuestra vida. Realmente es una carta que desde que comienza nos va llevando a entender la importancia de reconocernos vulnerables, necesitados, pero también ubicados en un mundo en el que necesitamos estar sostenidos con fidelidad de aquel que puede llevarnos de su mano por un camino recto, por un camino de santificación progresiva y que nos ayudará a perseverar hasta el final de nuestros días. Es una carta espectacular y hoy quiero compartir el capítulo 3, la primera parte del capítulo 3, específicamente los versículos 1 al 12. Y quiero leer desde la nueva versión internacional y te pido que me acompañes en la lectura en este momento. Dice la palabra del Señor: Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Vamos a orar y entregarle este tiempo al Señor y que sea Él dirigiéndonos por medio de su Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos pones un espejo mediante el cual, Señor, nosotros confrontamos nuestra vida, confrontamos nuestro entendimiento, confrontamos el testimonio que estamos dando, el testimonio que estamos llamados a dar. Nos confrontamos, Señor, y tú nos haces ver cuán necesitados somos de ti. Te pido, Señor, que en este tiempo guíes este mensaje, guíes este sermón para que nuestras vidas sean transformadas, renovadas, nos pongamos a cuenta contigo, Señor, y caminemos el camino de la gracia que tú has dispuesto para nosotros, Señor, en el que nos dices, tú estás con nosotros, tú nos sostienes, tú nos guías por medio de la obra de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, aquí estamos para ti y este tiempo es tuyo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos una porción de las Escrituras bastante interesante y controversial.
Y vemos cómo desde Proverbios hay un tratado completo sobre la lengua y el impacto que la lengua, aquello que sale de nuestra boca, nuestras palabras, lo que nosotros hablamos, la forma en que hablamos, impacta no solamente la vida de otros, sino también nuestra vida de honra y testimonio al Señor. Y por supuesto, es un ciclo porque al final la manera en que nosotros nos relacionamos, la manera en que tratamos, está expresando cómo somos también nosotros y qué es lo que hay dentro de cada uno. Todo cristiano, para hablar de nosotros como creyentes, hemos visto cómo este pequeño instrumento que Santiago está manifestando tiene un poder increíble en hacer daño. Pero también hemos visto cómo la palabra le dio forma a todo. Y es por eso que la creación es mediante la palabra. Y por eso Juan en el capítulo 1 nos dice que Jesús es la palabra y es una palabra viva. Es la palabra de vida. Es la palabra que bendice. Así que estamos viendo un territorio bastante complejo en el que es necesario que nosotros meditemos permanentemente para ponernos a cuenta con el Señor en esa vida de arrepentimiento y fe para ver renovadas las misericordias todas las mañanas. Es un terreno resbaladizo para creyentes y no creyentes, pero aún mucho más para creyentes, porque dice mucho cuánto hay de nuestro corazón y de nuestra devoción al Señor. Así que, como dice Santiago, aún tan pequeña la lengua, ¿cuánto daño hace? Dios nos ha dado la lengua precisamente para que le alabemos a Él, para que le honremos a Él. No nos ha dado la lengua para dañar a otros, pero es la condición caída de nuestro corazón, es el pecado que ha manchado la humanidad, la historia, lo que lleva a que nosotros de alguna manera, por medio de nuestra boca, también llevemos maldición a otros. El mal decir, el hablar mal. En este texto estamos viendo también cómo el apóstol Santiago nos está mostrando cómo Satanás se aprovecha de todo esto. Satanás se aprovecha de esta debilidad que es una realidad humana para destruir la obra de Dios, incluso a través de nosotros. Y sin lugar a dudas, usted puede darse cuenta hoy día que la lengua es una de las armas más eficaces que Satanás ha utilizado al interior de una familia, al interior de la iglesia, al interior de un equipo de trabajo, al interior de las relaciones interpersonales. La lengua juega un papel central en la posibilidad de construir relaciones sólidas o de destruirlas poco a poco o profundamente desde la primera palabra lanzada. Así que los hermanos a quienes Santiago les está dirigiendo esta carta han visto la forma en que Satanás ha usado la lengua en medio de ellos. Y cuando sube la presión por causa del sufrimiento, porque Santiago le estaba hablando a unos hermanos que estaban padeciendo un sufrimiento importante, estaban padeciendo una situación bastante complicada, quizás como la que usted puede estar viviendo hoy, quizás no, quizás en medio de las complejidades de este mundo, en medio de las complejidades de las relaciones, quizás no, pero ellos vieron cuánto poder había en el mal uso de la lengua, provocando disensiones, divisiones, conflictos, cualquier cantidad de problemas, engaños, etcétera. Así que estos creyentes vienen sufriendo una persecución severa y tal persecución está produciendo un interés egoísta en la defensa de sí mismo. Cada quien aboga por sí mismo dejando de lado el importarme el otro, el amor de unos por otros, el amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que ellos se dedican a protegerse, ellos se dedican a no ayudarse, a cada quien guardar su metro cuadrado y caer en la trampa del individualismo, que técnicamente es egocentrismo, es una manifestación del orgullo residente en cada uno de nosotros, donde el primer lugar lo tengo yo y por lo tanto me defiendo yo y no importa lo que ocurra con los demás. Y ahí vemos
una patología social en términos sociológicos, manifestada en el desinterés por los otros y cómo la lengua juega un papel central en el dañar las relaciones para provocar este tipo de rompimientos que nos sectariza, que nos fracciona y que impide ser una sociedad, una comunidad colaborativa, una sociedad con un tejido fuerte, tanto social como cultural como espiritualmente. Estamos viendo al apóstol Santiago poniendo en evidencia un problema radical, donde cuando alguien está siendo atacado, como estaba pasando con estos hermanos, cuando alguien les hace mal, la tendencia natural es querer defenderse y atacar con la idea de que la mejor defensa es el ataque. Entonces, si uno me ataca, yo me defiendo más fuerte, porque es la ley del más fuerte, pero no la ley de la sabiduría que viene del Señor por medio del evangelio de la gracia. Y en este esfuerzo, la lengua, por supuesto, es un instrumento clave. De manera que el apóstol Santiago ha establecido un par de principios que que dan forma a la estructura de esta carta. En primer lugar, una fe viva soporta la tribulación. Una fe viva soporta la tribulación. Y en segundo lugar, una fe viva vence la tentación. Y tales principios, soportar la tribulación y vencer la tentación, tienen una relación estrechamente directa con la lengua. Porque al no dominarla, al no controlarla, al ser dominados por ella, nosotros podemos mal administrar y mal manejar las tribulaciones, las pruebas, las complicaciones de la vida. Por supuesto, es más fácil caer en tentación, pero también ser piedra de tropiezo para otros, para que sean ellos los que caigan. De este modo, mis queridos hermanos, este capítulo 3 nos está mostrando cómo una fe viva, una fe real, una fe genuina, una fe que ha puesto sus bases sólidas, fundamentales en Jesús, en su evangelio, una fe viva, controla la lengua. Y yo te hago unas preguntas en este momento para que reflexionemos alrededor de la palabra del Señor. Y en primer lugar, ¿es agradable tu conversación? ¿Es agradable conversar contigo? ¿Eres una persona amable? No por el trato que tú das a otro específicamente, sino también porque tú te abres para ser amado por otros también. Porque la amabilidad es una bendición de ida y vuelta, es un ciclo. Eres amable con tus palabras, con tu trato, con tu relacionamiento. Al escucharnos hablar, cuando alguien te escucha, ¿qué piensa la gente de ti? ¿Qué piensa la gente? ¿Será que la gente sabe que somos hijos de Dios por la forma en que hablamos? Y no se trata de sobreespiritualizar la manera en que hablamos. No se trata de que cada vez que hablamos haya un versículo bíblico en nuestra boca, un tratado de teología. Se trata de que nosotros mostremos cuánto hemos sido renovados por el Señor mediante el Espíritu Santo. Así que de este texto podemos ver que Pablo, enseñando acerca de la lengua, nos muestra 5 observaciones que vale la pena que nosotros revisemos. Y la primera es que la lengua, aunque pequeña, logra grandes cosas. Y ahí estamos viendo cómo de los versículos 1 al 5, Santiago empieza advirtiendo respecto al peligro de ser un maestro de la palabra, respecto a aquellos que pretenden ser maestros, pues como saben, dice Santiago, seremos juzgados con más severidad. Aquel que dice, yo soy creyente, yo predico, yo muestro la palabra del Señor, yo creo en Jesús como Rey y Salvador, yo tengo una vida centrada en el Evangelio, pues debe dar testimonio porque estamos siendo observados, más en una sociedad como la actual, en la que los creyentes, cristianos específicamente, evangélicos, estamos siendo observados en nuestro andar y estamos siendo enjuiciados muchos y hay persecuciones, y aquí hay una persecución sutil debajo, entre líneas,
Algunas veces se muestra en las redes y en medios de comunicación de envergadura en el país. Entonces, estamos viendo cómo Santiago nos muestra que la lengua, siendo pequeña, logra grandes cosas, y debido a que nadie cumple aún con sus propias normas, especialmente en su manera de hablar, quien se presenta, quien aparece como esa persona excelente y en victoria, el maestro, el profeta, el predicador, esa persona está corriendo aún mayor riesgo de ser condenado. Y nos está haciendo un llamado importante aquí, Santiago, a tener en cuenta. El peligro de ser ese maestro de la palabra, el peligro de ser esa persona que quiere hablar del Señor, que hable del Señor, especialmente está relacionado con el uso de la lengua, porque la lengua es el instrumento más difícil de controlar, el más peligroso, y es el principal indicador de en verdad nosotros en qué estamos creyendo. En verdad en qué estamos creyendo. Así que aquella persona que profesa su fe, aquella persona que profesa de una vida transformada, renovada, una vida de fe, tiene que mostrarlo con su lengua, con su manera de hablar, con su manera de hablar. Y ahí mismo vemos cómo más adelante Santiago nos va mostrando varias ilustraciones de cómo algo pequeño puede generar estos grandes efectos. Cómo algo pequeño puede controlar algo muy grande. Por ejemplo, habla de la lengua como un freno para caballo. Entonces, imagínate el freno, algo pequeño, controlando la fuerza de un animal muy potente. Pero por otro lado, habla del timón de las naves, cómo una pequeña cosita va llevando una gran embarcación por la ruta, y puede ser la ruta equivocada. Imagínate cómo puede controlar nuestra vida. Imagínate cómo puede controlar la vida de otros. Cómo puede controlar la vida. Ahora bien, las lenguas para los cuerpos, y estamos viendo, siendo un miembro pequeño, hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Y estamos viendo cómo aquí hace una apelación al orgullo. Está hablando de cuánto desde ese pequeño órgano podemos mostrar la cantidad de orgullo que hay dentro de nosotros. Y finalmente habla de esas chispas para bosques. Una pequeña chispita, cómo puede generar un gran incendio forestal. Hermanos, cada ejemplo en este texto precioso y poderoso bíblico, en esta carta, está presentando algo grande y fuerte que está siendo controlado por algo pequeño, Así que esa chispa de fuego a la que en la lista que Santiago hace menciona de último, es pequeña, pero acaba con un bosque. Es pequeña, pero puede acabar con tu familia, puede acabar con tu reputación, puede acabar con una comunidad, hermanos, puede acabar con nuestro barrio, puede acabar con la ciudad entera, puede acabar con un país. Guerras han tenido que ver por malos entendidos políticos, económicos, guerras. Y hoy vivimos una guerra de la desinformación, en la que vemos gente hablando de bandos, izquierda, derecha y globalistas, donde están todos mezclados, y al final no sabemos quién tiene la razón. Pero lo único que sí sabemos es que Cristo Jesús es poderoso y Él tiene el control de todas las cosas y Él tiene el poder para cambiarlo todo. Y ese cambiarlo todo es también cambiar nuestra vida, nuestra lengua, y poner en nosotros palabras de vida. Por eso este sermón, y hasta ahora, yo te digo, se llama palabras de vida. Palabras de vida. Ese es el título de este sermón. ¿Y por qué hasta ahora? Porque es importante que veamos cómo la lengua y nuestras palabras pueden causar una destrucción profunda, que acaben con la humanidad entera, pero al mismo tiempo pueden renovarlo todo, porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. No tenemos poder para declarar y decretar cosas que solo Dios puede hacer. Y humildemente tenemos que sujetarnos a su voluntad y que se cumplan sus decretos y sus declaraciones.
Él es el que puede hacerlo. Pero nosotros sí con nuestras palabras podemos minar la autoestima de un niño, de nuestra pareja, de las personas con las cuales tratamos, de nuestro liderazgo cuando hablamos a nivel de iglesia, a nivel de empresa, de nuestros negocios. Podemos afectar la vida de otros con palabras que no bendicen, sino que maldicen. Y una maldición es hablar mal de otro, hablar mal de alguien o de algo. Y finalmente una maldición es desconocer las bendiciones que Dios ha dispuesto por su gracia, solo por su gracia, en este mundo en el que nosotros estamos, para ser de bendición y no de maldición. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo es nuestra vida delante del Señor? Un segundo punto que trata Santiago en esta carta, así como dice que la lengua, aunque pequeña, logra grandes cosas, dice que también la lengua puede ser útil en el trabajo que hace Satanás. Y claramente somos débiles, somos vulnerables, y dado que lo somos, Satanás se aprovecha de esto. Otra cosa que Santiago dice es que es el instrumento más difícil de controlar. Y fíjese, en medio de una tormenta muy fuerte en el mar, es difícil controlar el timón de un barco. Y la tormenta se lo va llevando. Por eso necesitamos dominio, por eso necesitamos una vida centrada en el Espíritu, por eso necesitamos confianza, fidelidad, obediencia en nuestro Señor, agarrados de Él, dejándonos llevar por el Espíritu Santo para que haya dominio en nosotros y ese barco en medio de la tormenta no se vaya a las costas y naufrague, no se voltee y naufrague. Y que le pidamos que el timón, ese pequeño timón que es nuestra lengua, no produzca un daño y que se deje guiar. Santiago lo reconoce, la lengua es el instrumento más difícil de controlar, pero también dice que la lengua nos lleva a no ser coherentes, profesamos y se contradice muchas veces, nos estamos contradiciendo. Por eso es ese mismo instrumento que utilizamos para bendecir, lo utilizamos para maldecir. Y pasa mucho, vemos como muchas divisiones al interior de las congregaciones vienen por los chismes, vienen por los comentarios malintencionados, vienen por el no saber con quién hablar y a quién decirle las cosas, vienen por el no saber encarar, el manejar un conflicto, manejar una relación interpersonal entre personas de un equipo, miembros de un grupo pequeño, alguien de la iglesia que algo le parece, pero no se lo dice directamente a quien lo tiene que decir. Miren toda la connotación de la importancia de cuidar las relaciones, de honrar a Dios con nuestra manera de vivir, de amar al prójimo como a nosotros mismos, de dar testimonio. Miren todo lo que hay allí en el marco de esta carta que está cuestionando nuestra fe, que nos está confrontando en nuestra fe, y donde Santiago nos está diciendo, la fe viva controla la lengua. Entonces tenemos que decirle al Señor de rodillas, Señor, vivifícame, Señor, aumenta mi fe, Señor, aviva mi corazón, Señor, renueva mi mente, para que mi lengua bendiga tu creación, para que mi lengua bendiga tu nombre, bendiga mi iglesia, mis hermanos, mi barrio, bendiga mi ciudad y pueda ser agente eficaz del evangelio para su renovación. Así que quiero dejarte tres principios o tres verdades a tener en cuenta en el marco de esta palabra que Santiago nos regala de una manera magistral y contundente en su carta. El primer principio es: un creyente genuino es humilde en su corazón y en su boca. Ese es el primer principio. Un creyente genuino es humilde en su corazón y en su boca. La lengua muestra nuestros ídolos. Cada vez que hablamos, necesitamos tener mucho cuidado de lo que decimos y cómo lo decimos, porque muestra los ídolos de nuestro corazón, muestra lo que hay dentro de nosotros realmente.
Y cuando estamos desprevenidos y hablamos espontáneamente y se sale lo que no queríamos decir, wow, caemos en cuenta y nos damos cuenta cuánta idolatría hay dentro de nosotros. Por eso necesitamos ser humildes, porque la lengua pone al descubierto nuestra naturaleza caída que cada día necesita ser renovada por el Evangelio, necesita ser renovada por la obra del Espíritu Santo. Por eso, un creyente genuino es humilde en su corazón y en su boca. En segundo lugar, otro principio. Una persona dependiente del Espíritu batalla por el control de su lengua. Una persona dependiente del Espíritu batalla por el control de su lengua. Y esto es claro. En Gálatas, en el capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice que nuestra vida vive en una confrontación permanente entre la carne y el espíritu y nos llama a que nuestra vida sea guiada por el espíritu y se pueda manifestar en nosotros el fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, humildad, dominio propio. Humildad, dominio propio, humildad. Contra estas cosas nadie puede, dice el apóstol Pablo. Y Santiago nos está llevando a decirnos que una vida que está centrada en el Espíritu Santo, una vida que depende del poder, del ayudador, del consolador, del paracleto, del Espíritu Santo, es una vida que batalla. ¿Y por qué batalla? Porque nosotros aún estamos en este mundo y hay carne en nosotros, aún hay pecado en nosotros. Por lo tanto, la verdadera vida del creyente es una vida de batalla, es una vida de una guerra permanente en la que estamos en un ciclo de arrepentimiento y fe, lo que se conoce como un ciclo de renovación espiritual. Usted quiere ser renovado espiritualmente, vaya todos los días en arrepentimiento al Señor, reconociendo todos y cada uno de sus pecados, confesándolos al Señor, para que por medio del Espíritu Santo usted sea renovado y las misericordias se renueven todas las mañanas y usted siga avanzando en ese proceso de santificación progresiva por la obra del Espíritu Santo, que nos preservará y nos perfeccionará hasta el final de nuestros días. Así que una persona dependiente del Espíritu batalla por el control de su lengua. Necesitamos, hermanos, reconocer aquellos detalles que parecen insignificantes, que nosotros los consideramos insignificantes en nuestra manera de hablar, pero pueden ser flechas venenosas contra otras personas y las lastiman. Cantares, en el capítulo 2, versículo 15, habla que tengamos cuidado de esas zorras pequeñas que van acabando los viñedos de flor en flor. Esos son los pequeños detalles que nosotros no los consideramos. No, son zorritas pequeñas, eso no hace nada. Ok, pero de a poquito van dañando hasta que revienta todo, hasta que se acabó el viñedo completo, hasta que se acabó la relación. Hasta que alguien dice, ya no más, ya basta. O quizás hay una respuesta fuerte, agresiva. Pero una vida dependiente del Espíritu batalla por el control de su lengua y ser renovados en su forma de conectar, de relacionar, de interactuar, de convivir con otras personas. Y el tercer punto, tercer principio que quiero compartirte a partir de esta palabra es el siguiente: un creyente genuino usa su lengua como instrumento de bendición y renovación para la gloria de Dios. Un creyente genuino usa su lengua como instrumento de bendición y renovación para la gloria de Dios. El Señor nos ha dado la capacidad de crear, porque Dios es un Dios creativo, un Dios trabajador. Y Él nos dice, aquí está toda esta creación y ahora sojuzguen sobre ella, desarrollenla, florezcan, hagan que esto avance, que todo sea renovado. En otras palabras, Dios nos ha llamado a nosotros desde el principio a embellecer aún más, a desarrollar lo que Él ya creó, y para eso nos ha dado capacidad creativa. Y gran parte de esa capacidad creativa está en lo que nosotros hablamos, que se manifiesta también en lo que nosotros hacemos, lo que pensamos y lo que está aquí. Así que
Un creyente genuino usa su lengua como un instrumento de bendición y renovación para la gloria de Dios. Así que un desafío que el apóstol Santiago nos está poniendo aquí es que como creyentes, nuestra vida, una fe viva, tiene que mostrar una lengua dominada, pero una lengua que bendice, una lengua que dice, esto va a cambiar, una lengua que dice, hay esperanza en Cristo, una lengua que dice, vamos a renovar esto, hagámoslo, una lengua que manifiesta el bienestar colectivo y no el individual, una lengua que dice, amo mi ciudad. A pesar de todo, la amo, entendiendo el llamado que Él nos hace en Jeremías 29, del 1 al 7. Allí en el exilio, donde yo los mandé, dice el Señor, le dice a Jeremías a través de una carta para los exiliados. Allí en el exilio donde están, florezcan, construyan casas, tengan hijos, desarrollense. Y hoy día sería, innoven, emprendan, salgan adelante, trátense bien, háblense bien. Allí en el exilio, sé que no quieren estar, pero allí en el exilio, háganlo, háganlo. Y fíjense, en Jeremías 29, versículo 10 y 11, dice el Señor, porque mis planes son de bienestar. Entonces, casi siempre escuchamos que mis planes son de bienestar, pero no escuchamos a quién se lo dice, a un pueblo en el exilio. Allí donde uno a veces no quiere estar, Dios te dice, ahí te puse yo. Bendice ese lugar. Habla bendición para ese lugar. Habla vida. Que de tu boca salgan palabras de vida para que seas tú un transformador de tu barrio, de tu ciudad, de tu familia, de tus iglesias, y siga creciendo el evangelio que crece a través de la plantación de iglesias, el evangelio que crece a través de grupos pequeños en casa que predican y alcanzan a los vecinos y dan testimonio, a través de trabajadores que en su trabajo hablan vida, muestran vida, tratan con vida, porque entienden que la lengua es un instrumento de bendición y renovación para la gloria de Dios. Te quiero dejar unas preguntas finales. ¿Enseño a otros cosas que yo mismo no cumplo? ¿Critico a otros a espaldas? ¿Mi forma de hablar es consistentemente edificante, limpia, bondadosa? ¿Tiendo a usar palabras groseras o despectivas, incluso maquillándolas a veces? ¿Digo siempre la verdad, aunque eso signifique pérdida de popularidad o de reputación o de amigos o económicas? ¿Bendigo a otros con mi manera de hablar? ¿Hablo bien de mi comunidad, de mi iglesia, de mi ciudad? ¿Hablo bien? ¿De mi familia incluso? ¿Hablo bien? ¿Es mi forma de hablar un testimonio de renovación espiritual? Hermanos, son preguntas simples, pero porque son simples son de mucha atención. Necesitamos, como lo dice el apóstol Santiago, una fe viva que domine la lengua para que nuestra lengua nos lleve a ser bendición y agentes de renovación en nuestras ciudades, en nuestras familias, en todos los lugares donde Dios nos ha puesto. Vamos a orar y entregarle esto al Señor, porque Él ha sido bueno, porque Él nos dirige y Él nos muestra nuestra vida cómo debe ser para agradarle. Y la única manera en que esto puede ser posible es yendo de rodillas ante nuestro Redentor y pedirle que ese área caída sea redimida por Él. Ese área que es la lengua, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra forma de actuar, Señor, necesito un Redentor que cambie, que me cambie y me renueve para hacer bendición y agente de renovación con tu evangelio en todos los lugares donde tú me pongas. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu bendición, Señor, está expresada en las Escrituras y a través de ellas somos alimentados, transformados, renovados, dirigidos, Señor, por el camino que tú deseas que nosotros transitemos, Señor. En este tiempo yo pongo en tus manos, Señor, la vida de cada persona que está escuchando este sermón, la vida de mis hermanos en esta comunidad,
para que seas tú fortaleciéndoles a todos espiritualmente, para que seas tú, Señor, dirigiéndoles en la búsqueda del dominio propio, de la humildad, de la bondad, del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, del fruto del Espíritu, Señor, para que sus vidas sean renovadas, para que todos seamos renovados, para que este país sea renovado, Señor, porque somos de bendición y somos agentes renovadores, Señor. Yo te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, cada uno de mis hermanos pueda ser agente de reconciliación, agente de restauración en su hogar, en el trabajo, en el barrio, en la ciudad, que puedan ser agentes mediadores de conflictos para transformar la realidad nuestra, Señor, y que podamos ver pequeños cambios que sabemos que van a honrar tu nombre, van a exaltar tu nombre, Señor, y te van a glorificar, porque es lo que tú quieres, Señor. Tú nos llamas, Señor, a contar las buenas nuevas en nuestros lugares, donde estamos, trabajo, ciudad, familia, Señor. Ayúdanos a que nuestra boca sea de bendición y que hablemos palabra de vida. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu regalo, por tu palabra, Señor, y por el sacrificio de Jesús que nos muestra un antes y un después, Señor, y que ese después se manifieste en cada uno en el día de hoy. Aquellos que ya te conocen, afirmando la seguridad de salvación, la seguridad eterna y la decisión a caminar como agentes de cambio, y aquellos que por primera vez van delante de ti, arrepintiéndose de sus pecados y tomando la decisión de caminar en fe. Gracias, Señor. Gracias, te bendecimos y te alabamos. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor.